Ya. Buenas tardes, el Señor les bendice una vez más. Estamos aquí transmitiendo la enseñanza de este sábado. Y hoy, antes de empezar, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar un día más con salud, en plenitud. Estamos aquí, Padre, para que tu Espíritu Santo, al cual te pedimos que nos des, que nos guíe, que nos enseñe, que nos unja para poder hablar la palabra que tú tienes para nosotros y que aprendamos, Señor, para ponerlo en obra en nuestras vidas. Pedimos, Padre, nos perdones de todo pecado, de toda falta, de todo error, nos laves con la sangre del Mesías Yeshua y, Señor, de esa manera, así con tu palabra también nos purifiques y nos alistes cada día más a aprender lo que tú tienes para nosotros. Rechazamos toda influencia del maligno, todo pensamiento contrario, lo tomamos cautivo, lo atamos por el poder del Espíritu Santo en el nombre del Señor Yahushua y rechazamos todo ataque, todo trabajo de hechicería, toda brujería, la destruimos por el poder del Espíritu Santo. En el nombre del Señor Yeshua declaramos sanidad en las mentes y en los corazones de todos los que nos escuchen. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre del Señor Yeshua te queremos, Señor, bendecir. Queremos cantarte, Señor. Aunque sea uno o dos cantitos para exaltarte, Señor. Vamos a cantarle al Señor con plena libertad, tranquilidad.
estos viejitos, pero si intentan seguirme, pues pueden aprender. Vamos a decir al Señor, cambia mi corazón, hazme siempre una verdad, cambia mi corazón. Vamos a seguir ahora con el estudio y si gustan vamos a abrir la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 23. Lucas 23. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Pedimos que al abrirla sea guiada y enseñada por tu Espíritu Santo. Nosotros somos nada más que la voz, pero tú eres la palabra, Señor, y pedimos que nos des tu palabra en este día. En el nombre del Señor Yahoshua, muchas gracias, Señor. Amén. Verso 1. Vamos a leer un poco hoy. Levantándose entonces toda la multitud de ellos, lleváronle a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación y que veda dar tributo a César, diciendo que él es el Cristo, el Rey.
Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo, tú lo dices. Pilato dijo a los príncipes de los sacerdotes y a las gentes, ninguna culpa hallo en este hombre, mas ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo de Galilea, preguntó si el hombre era galileo, y como entendió que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, el cual también estaba en Jerusalén en aquellos días. Y Herodes, viendo a Jesús, holgóse mucho, porque hacía mucho que deseaba verle, porque había oído de él muchas cosas y tenía esperanza que le vería hacer alguna señal. Y le preguntaba con muchas palabras, mas él nada le respondió. Y estaban los príncipes de los sacerdotes y los escribas acusándole con gran porfía. Mas Herodes con su corte le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa rica, y volvióle a enviar a Pilato. Y fueron hechos amigos entre sí Pilato y Herodes en el mismo día, porque antes eran enemigos entre sí. Entonces Pilato, convocando a los príncipes de los sacerdotes y los magistrados y el pueblo, les dijo, me habéis presentado a este por hombre que desvía al pueblo, y he aquí, preguntando yo delante de vosotros, no he hallado culpa alguna en este hombre de aquellas de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí ninguna cosa digna de muerte ha hecho. Le soltaré pues castigado, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, quita a este y suéltanos a Barrabás, el cual había sido echado en la cárcel por una sedición hecha en la ciudad y una muerte. Y hablóles otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Y él les dijo la tercera vez, pues ¿qué mal ha hecho este? Ninguna culpa de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los príncipes de los sacerdotes crecían. Entonces Pilato juzgó que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y una muerte, el cual habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Llevándole, tomaron a un Simón Cireneo que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús, y le seguían una grande multitud del pueblo y de mujeres, las cuales le lloraban y lamentaban. Mas Jesús, vuelto a ellas, les dice, hijas de Jerusalén, no me lloréis a mí, mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días, eso es profecía, en que dirán, bienaventurados las estériles, y los vientres que no engendraron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco ¿qué se hará? Esas fueron palabras de profecía del Señor. ¿Okay? Ahora, estamos mirando aquí una parte donde es el juicio del Señor. ¿Qué entendiste, mija, Luz, de esto que acabamos de leer?
leímos mucho. ¿Me oíste que estaba leyendo? Entendí que ya lo querían matar sin ninguna razón. Sin ninguna razón. No tenía culpa. No había causas reales para matarlo. ¿Tú qué entendiste? Pues era una revelación del Señor. ¿Era qué? Una revelación del Señor en la Biblia. ¿De qué? ¿Qué revelación? Pues lo que iba a pasar en el futuro. Ok, en cierta parte en lo de las mujeres, ¿verdad? ¿Y tú? ¿Qué entendiste? ¿Eh? ¿Nada? Ok, bueno. Pueden sentarse. Yo estaba mirando unos puntos donde dice que estaba otra persona que sí había cometido delitos y su nombre era Barrabás, que quiere decir hijo del Padre. Barrabás quiere decir hijo del Padre. Y yo estaba mirando y pensando qué similitud tiene Barrabás con el Señor. Los dos eran hijos del Padre, tanto el Señor Yeshua como Barrabás, porque eso decía su nombre, eso quiere decir su nombre, hijo del Padre. Y el verdadero hijo del Padre era el Señor Yeshua. A él los sacerdotes y los escribas lo habían, yo pienso que ya todo eso estaba decidido que se tenía que hacer, porque era el precio que el universo, vamos a pensar que en ese momento están todos los ángeles y todas las creaciones. ¿Ustedes creen que no estaba atento el Padre de lo que estaba pasando en ese momento, en ese lugar ahí, viendo el juicio que le estaban haciendo a su hijo? ¿Creen ustedes que todas sus creaciones del universo no estaban al tanto mirando en ese momento qué iba a suceder? Era un punto bastante, que vamos a decir, muy importante en la historia del universo, en la historia de la creación. Hasta el mismo diablo y todos sus demonios estaban al tanto, incluso estaban metidos entre toda la gente que estaban haciendo que lo castigaran, que lo condenaran. Todos estaban ahí. Y muchos dicen que muchas de las voces que se oían cuando decían crucifícale, crucifícale, no eran ni los humanos, eran demonios gritando. También. Para entorpecer y hacer que lo mataran. Pero ellos, por eso en una de las enseñanzas les dije que los demonios no se les permite la revelación. El diablo no tiene revelación porque eso proviene del Padre de las luces. Por eso ellos pensaban que nomás iba a morir. Ajá. No sabían que estaban haciendo algo que iba a repercutir en contra de ellos, en contra de Satanás mismo. Entonces ellos lo que querían pensaban que destruyéndolo se acababa todo. Ahora, yo veo todas las creaciones. No podía, me imagino a Miguel queriendo hacer algo, queriendo intervenir, Gabriel, Uriel, Mijael, todos ellos queriendo intervenir, pero se detenían. Imagínate, a su creador ¿cómo lo estaban tratando? Porque él es el creador de todos. ¿Te imaginas? Digamos, yo como papá, y toda la familia está viendo que a Luz le van a cortar la cabeza y no podemos hacer nada.
no podemos hacer nada. No es un chiste, eso era, imagínatelo, que no puedes hacer nada. Y ellos así estaban. Todas las creaciones, de todos los planos, en todas las dimensiones, en todo, estaban al tanto de esta situación. Porque incluso los que esperaban su redención también pienso que estaban en alguna manera en la expectativa qué es lo que iba a suceder. Barrabás sí había cometido un delito, y ese delito ¿qué era? Desilusión, dice el verso, sedición, y en griego se escribe stasis, ¿ok? Y esto quiere decir estar de pie, o sea, como los rebeldes así, soberbios, ¿sí? Sediciones, oponerse, o sea, estar de oposición, levantamiento popular, control, controversia, revuelta, contienda, ¿sí? Es lo que significa. Él era un revoltoso, era una persona que verdaderamente causaba problemas de lo que supuestamente estaban acusando al Señor. Este sí era de lo que estaban acusando al Señor. Y aparte había matado. No, porque también había matado. El Señor nunca hizo nada de eso. Este sí cometió ciertas cosas y era un líder de las revueltas, de lo cual los mismos judíos acusaban al Señor y estaban tratando de destruirlo. ¿Ok? Entonces, este hombre sí era alguien que merecía lo que la ley marcaba, aún en la ley universal de todas las creaciones que hay, sí calificaba para que fuera muerto y pagara por su pecado. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si los jueces, Pilato, Herodes y todos deciden soltar al Señor y crucifican a Barrabás? ¿Qué hubiera pasado? ¿Han pensado eso? ¿Qué hubiera pasado? O sea, vamos a pensar que crucificaron a Barrabás. Él sí era un digno, por decir, ser humano que merecía morir por sus hechos y sus acciones. Era una ofrenda perfecta de morir, ¿sí? Por lo que hizo. Ok, él hubiera muerto por él, pero ¿hubiera pagado por los nuestros? Hubiera sido, ok, digamos que soltaron al Señor, no lo crucificaron. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si hubieran soltado al Señor y no lo crucifican? Nadie se ha preguntado eso, te los aseguro que nadie se ha preguntado eso. ¿Qué hubiera pasado si el Señor no lo juzgan, lo dejan ir libre y no muere? ¿Qué hubiera pasado? Todos nosotros tuviéramos que pagar con nuestra muerte. Todos nosotros tuviéramos que hacer los méritos para poder adquirir la salvación. Ahora sí, que guardar la ley a la perfección para poder ser salvos. Y el Señor se hubiera ido tranquilo y listo. Bueno, pero eso sería en cuanto a la humanidad, nada más. Pero el Señor no venía nada más a rescatarnos a nosotros. Él tenía que morir. Porque allá en el cielo se hizo un concilio, se hizo una junta de todos los dioses, de todos los seres, de todas las creaciones, y decidieron planificar este plan de redención, porque el diablo
había engañado también la tercera parte de la creación de Dios. Y esos son millones de millones. Y la tercera parte, él la engañó. Y muchas otras cosas que nosotros ignoramos, que no están escritas, pero que Dios las conoce. Ellos sí saben qué sucedió en realidad. Por ejemplo, cuando el Señor dice que descendió a las profundidades de la tierra y fue y predicó a los espíritus encarcelados antes de los tiempos de Noé, entonces ahí estaban ellos esperando a que Él llegara también. Pero como ese, hubo otras situaciones en las cuales el Señor tuvo que redimir y tuvo que cumplir para que esas otras creaciones, de alguna manera que desconozco, pudieran ser rescatadas. ¿Sí? Por eso el Evangelio, a veces no entendemos lo que leemos, o no nos metemos un poquito más cuando dice la Escritura que prediquemos el Evangelio a toda criatura. ¿Por qué no dijo nada más predicar el Evangelio a todos los humanos? ¿Por qué dijo a toda criatura? ¿Qué es otra criatura que le podemos predicar? No sabemos, ¿verdad? Pero sabemos que hay seres que se mueven por todos lados y están al tanto, y yo los bendigo, y donde quiera que estén, y como estén, les estoy predicando el Evangelio para que también ellos puedan ser salvos. Dijo el Señor, predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Mande? También hay animalitos que lo entienden. Pero ellos no entienden nuestro idioma. Pero no sabemos, ¿verdad? Tampoco. ¿Un chango? En realidad no sabemos. Pero hay tantos misterios que nosotros los conocemos, ¿ok? ¿Un chango? Hay tantas entidades, hay tantas cosas. ¿Qué tal si algunos de los espíritus que cayeron con Satanás en realidad fueron engañados? O no estaban tan seguros, o no sé, los engatusó, los convenció, los intimidó y los siguieron. Y ahora están perdidos. Pero como no tienen cuerpos, andan en espíritu. Dicen que si nosotros pudiéramos ver en el área espiritual, estaría plagado de espíritus por todos lados, moviéndose. Porque son muchísimos más que nosotros. Hay posibilidad de que también estén escuchando. ¿Mande? Hay posibilidades de que también estén escuchando. Escuchan. Entonces, a nosotros predicar de la sangre del Señor, de la redención del Señor, a lo mejor, yo no sé, el Señor sepa qué tipo de trato tenga con ellos, si ellos en realidad lograsen, yo no sé, de arrepentirse. No sé, no sabemos. ¿Por qué nos dijo el Señor predicar el Evangelio a toda criatura? Yo he estado hasta tentado de irme a los cerros, allá de las montañas, e ir a predicar a quienes estén ahí. A lo mejor hay Bigfoots y no sé quiénes más, estén criaturas por ahí y lleguen a entender. Ríete, pero es cierto. Es verdad. Hay gente que lo hace. ¿Eh? Hay gente que lo hace. O sea, esto es de locos. Pero ¿cómo sabemos? ¿Qué pasaría si un ser de esos verdaderamente? ¿Por qué está en la tierra? ¿Por qué se están escondiendo? ¿Por qué no permiten que los veas? ¿Por qué? Porque nosotros somos más malos que ellos. El humano. Y sí hay criaturas. Digan lo que quieran. Sí hay criaturas. Incluso hasta reptilianos. Me consta que sí hay. Yo no puedo decir una cosa que no sé. Y estoy diciendo ahora sí que eso sí sé, que sí hay. ¿Por qué? Porque yo he visto reptilianos. Y puede ser que haya malos y puede ser que haya buenos. ¿Y qué tal si sí aceptaran el mensaje del Señor y se arrepintieran? ¿Qué tal? Hoy en día estamos hablando de los humanos, son tan indiferentes los humanos, son tan arrogantes, creen que le hacen un favor al Creador.
en aceptarlo. Y muchos dicen, el día que yo acepté al Señor, o sea, yo, ese ego tan grande que hay dentro de la gente, el yo, como que si fueran tan importantes, más que Dios, y yo acepté al Señor. No fue que tú aceptaste al Señor, el Señor te aceptó. Él es el que te aceptó. Pero hay gente tan arrogante y soberbia que creen que le hacen un favor al Señor. ¿Eh? Hay muchas situaciones en la humanidad de que se dan su taco en vez de buscar la manera de servirle al Señor. No es cierto, no le están sirviendo, se están sirviendo a sí mismos. Están dándole gusto al enemigo, como en vez de servir para el Señor o al Señor, están dándose su placer, su gusto, su conveniencia. El servir al Señor no es irte a sentar a una silla con colchoncito, bien acomodado, bien a todo dar, donde hasta un coco te dan para que te estés, y no te van a decir nada para que no te molestes, no te vayas a enojar y luego ya no vengas. ¿Qué tipo de servicio es ese al Señor? Le contaba a una persona de que el Señor dijo muy claro que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿A quiénes, Luz? Al pueblo del Señor. ¿Por qué por sus frutos los conoceréis? Por el trabajo que haces acá en el... ¿Por las obras que hacen? Ok. Hay árboles que cuando están sin fruta, pues están así, ¿no? Bien estirados y para arriba, bien expandidos. Pero cuando están llenos de fruta, sus ramas se doblan por el peso de la fruta. Y al doblarse significa humildad. Y hay gente que tiene las ramas estiradas hasta arriba, hasta los lados, ¿ok? Pero no tienen nada de fruto. ¿Por qué? Porque no tienen nada de humildad. Bien altaneras. Creen que son la última Coca-Cola del desierto. Y que sin ellos Dios no va a poder hacer la obra. Se equivocan. Porque sí hay árboles con mucho fruto y se doblan por la humildad que tienen. Por eso se va a conocer el buen árbol del mal árbol. El buen árbol por su fruto lo vas a conocer porque tiene humildad, por los frutos del Espíritu que tiene. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, no pensemos que le hacemos un favor al Señor cuando según le servimos. En realidad hay mucha gente que dice que le sirve al Señor, pero lo que está haciendo es que le está alimentando a su ego. Hay varias personas que viven dentro de ti mismo, no sé si sepas. Una se llama como tú te llamas, como yo me llamo. Otra es el ego. Y otro, si es que vive ahí, es el Espíritu de Dios. O Cristo. ¿Quién domina dentro de ese cuerpo? A veces está el Señor, pero no domina Él, domina el ego. Está sentado en el corazón. Él es el que manda, Él es el que dice lo que tienes que hacer. Él es el que ¿cómo yo? ¿A mí? ¿Qué me va a andar diciendo a mí esto? Yo, el puro yo, el yo, está sentado en el ego. Pero si está el Señor sentado en el trono de tu corazón, verdaderamente, cuando Él habla, cuando Él quiere que se haga algo, estás presto para hacer lo que Él quiere que se haga. ¿O estás tú? No es ni el Señor, no es ni tu ego, estás tú ahí dirigiendo y no es tan malo como el ego. ¿Sí?
Pero de todas maneras no es el Señor reinando. ¿Quién reina en tu corazón? ¿Quién está sentado en el corazón de nosotros? ¿No? Verdaderamente nosotros decimos que le servimos al Señor, que queremos del Señor, pero hacemos lo que queremos nosotros. Lo que nosotros queremos, no lo que Él quiere, lo que Él pide como Él lo pide. Entonces tenemos que estar seguros, como yo decía en una enseñanza pasada, qué es lo que el Señor quiere, como Él quiere, lo que Él dice, no lo que nosotros decimos y pensamos y nos imaginamos y queremos que sea. Porque a ver, lo que nosotros queremos a veces es contrario a lo que Él quiere. No todo, pero muchas veces sí. Entonces tenemos que tener la sabiduría, guianza del Espíritu Santo para saber si verdaderamente mis acciones y mis frutos proceden de nuestro corazón, mandadas por el que está sentado ahí, que es el Señor, o no. O darnos cuenta que verdaderamente lo que de mi corazón emana y quien está sentado es alguien más y no el Señor, alguien diferente al Señor. Cuando nosotros recibimos al Señor, dijimos que Él entra a mi corazón, que siéntate en el trono, o sea, que mi voluntad ya no sea mi voluntad, sino que sea lo que Él dice, como Él dice. Ya no es una vida de creencias, es una vida de acción, movida por el que está sentado reinando en tu corazón. Ya no es creencias, es acciones. ¿Ok? Entonces, yo lo que quiero enseñar de este día es verdaderamente nosotros, quién está sentado en nuestro corazón, el que murió en la cruz o al que soltaron. Porque el que soltaron es muy semejante a nosotros. Ese Barrabás era tremendo. Hacía lo que quería, como él quería, no le importaba, era arrogante, era soberbio, era despreciable. Y te decía, mi era hijo del Padre. También, como mucha gente que conozco que dice que es hijo del Padre. Hay mucho Barrabás dentro de las congregaciones, muchos Barrabases y muy pocos cristianos mesiánicos. Muy poquitos, no son muchos. Puede haber mucha gente en una congregación y puede que no haya ni uno hijo de Dios verdadero, ni uno tan solo, puros hijos de Barrabás. Es duro, pero en el tiempo de Noé, ¿cuántos fueron salvos de los millones que había? 8. Y dice la Biblia que en los postreros días será como en el tiempo de Noé. Muchos dicen, ay, pero que nosotros nos vamos a ir en el arrebatamiento porque ya tengo al Señor y que los aviones van a chocar porque el piloto era un hijo de Dios y como se desapareció chocó el avión y que los camiones van a chocar y que los carros, ¿por qué? Porque se los llevó el Señor. No es así. Cuando el Señor venga, si va a ser el arrebatamiento, ni cuenta se van a dar porque es uno aquí, otro allá en China, otro allá en África, otro, ni cuenta se van a dar. Hoy en día se desaparecen miles y no se dan cuenta, no saben ni dónde están. Niños se desaparecen todos los días y no saben dónde están. ¿Qué tal si ya pasó? Porque todas las señales que están sucediendo ahorita en las profecías apuntan de que la gran tribulación está a la vuelta de la esquina. A mí, la verdad, nunca me ha importado. Sí me quiero ir con el Señor, definitivamente. Pero si me toca pasar por la gran tribulación, yo no le sirvo al Señor por miedo. Y si me toca morir por el Señor, así va a ser, así va a ser. Pero muchos creen que se van a escapar en el rapto, que se van a escapar de la gran tribulación. El Señor no dice que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Y muchos por cobardes simplemente están esperando el rapto, el arrebatamiento. Muchos no saben ni qué es eso, ¿ok? Supuestamente de repente serán arrebatados. Y un día vamos a hablar de esos datos exactamente cómo dice la Biblia que va a ser.
Pero sí, seremos tomados, seremos llevados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. ¿Ok? A la final trompeta. O sea que todo tiene que haber pasado. Mándenos. ¿Todos vamos a pasar por eso? A lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Qué tal si sí? Pero que si te mueres entre ahí. Y si exacto, muchos ya se murieron y ya el Señor los va a resucitar. ¿Sí? Pero el Señor no va a bajar hasta la tierra, Él va a llegar hasta en el segundo cielo, y del segundo cielo, ahí se va a detener, y de ahí ¡pum!, va a levantar a su pueblo. ¿Sí? Él no va a bajar hasta acá, Él se va a quedar en el cielo, en el segundo cielo. Entonces de ahí va a levantar su pueblo. Entonces va a resucitar a los que tienen que resucitar. ¿Sí? Y pues se va a llevar a los que verdaderamente tienen el Espíritu de Él dentro de ellos. No los que hicieron o que ofrendaron o que diezmaron más, no. Los que tengan el Espíritu del Señor dentro. Él viene por su pueblo, Él viene por su Espíritu, Él viene por su gente. Los que tienen su Espíritu. Entonces, yo quería hablar un poquito acerca de lo que el Señor, la comparación de lo que es tener al Señor y o tener a Barrabás. ¿Qué es una profecía? ¿Qué es una profecía, Luz? Algo que está en la Biblia y se haga de verdad. Que dice que va a suceder en un futuro, ¿verdad? A ver si pasa. Ajá, ok. Otro cuando Había una profecía que se dio del Señor, que está, si gustan ir conmigo, a Zacarías, capítulo 12, Zacarías 12, verso 10. No, el verso 10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Esto fue escrito mucho antes de que el Señor viniera a la tierra. Me mirarán a mí, al que traspasaron. A quien traspasaron, y harán llanto sobre él, como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él, como quien se aflige sobre primogénito. Ajá. Ahora en el capítulo 13, verso 6. ¿Cuál era 10? Zacarías 13. No, el otro era 12, verso 10. Zacarías también. 12, verso 10. Y ahora vamos a ir al capítulo 13, verso 6. Y le preguntarán, oigan a mis hermanos judíos que no creen en el Mesías, o los que decían que creían en el Señor, pero rechazaron al Señor, renegaron del Señor, renunciaron al Señor por aceptar una doctrina judía, ortodoxa, sin el Mesías. Díganle a sus pastores qué quiere decir este verso que le acabo de leer, Zacarías capítulo 12, verso 10. ¿Quién está hablando allí? Me mirarán a mí, al que traspasaron. ¿Quién está hablando allí? Antes de que viniera el Señor Yahoshua a morir en la cruz del Calvario. ¿Quién está hablando allí? Pregúntenle a sus líderes. Y también pregúntenle de Zacarías capítulo 13, verso 6. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿A quién crucificaron? Y estamos hablando de
mucho tiempo antes de que crucificaran al Señor. Y ya está aquí escrito quién es. Pregúntenle a sus líderes de quién está hablando Zacarías. Pregunten. Y dice el verso 7, levántate, oh espada, sobre el pastor y sobre el hombre, compañero mío, dice el eterno Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth, hiere al pastor y se derramarán las ovejas, mas tornaré mi mano sobre los chiquitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová de los que las dos partes serán taladas de ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. ¿Cuánto va a quedar? La tercera parte quedará para el Señor. ¿Y cuántos fueron los que cayeron del diablo que se trajo con él? La tercera parte. Qué casualidad. ¿Qué tal si el Señor lo que quiere es restaurar? Por eso el Señor dijo, voy a la casa, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar, y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Qué casualidad, ¿verdad? ¿Por qué dice 2/3 partes? ¿Eh? ¿Por qué dice 2/3 partes? O sea, 2/3, un entero está dividido en 3 partes, ¿verdad? Un entero. 2/3 partes serán destruidas de la tierra, pero se salvará o quedará 1/3 parte para el Señor. Así como el enemigo tumbó 1/3 parte de la creación del cielo. Entonces no será que es suposición, no estoy diciendo que así sea, suposición, que sean reemplazadas esas caídas con esta tercera parte. Por eso es tan importante que no nos acordemos quiénes somos, de dónde venimos, nada. ¿Para qué? Para que por voluntad propia nosotros escojamos volver a casa. Volver a casa. ¿Qué tal si tú fuiste uno de los que cayeron? ¿Qué tal si tú fuiste uno de los que no estaba tan seguro si sí o si no? ¿Será que a lo mejor tenga razón el enemigo? Pero ¿qué tal si no? Dudabas y se te está dando una oportunidad. Porque hay unos que no la quieren la oportunidad, porque definitivamente son caídos y serán caídos. ¿Ok? Y dice, y meteré en el fuego la tercera parte. Oiga, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Por eso dice que el Señor nos va a probar como el oro. Nos mete al fuego. ¿Para qué se mete el oro al fuego? Para que se le quemen todas las contaminaciones, todas las impurezas del metal y quede el oro puro. Y el oro representa la santidad. El oro representa la pureza, la santidad para el Señor. ¿Ok? Ahora, hay una parte que estuve hablando donde dice que la mujer se salvará engendrando hijos, pero si se mantiene en fe y en santidad, en amor y en, ¿qué dice? Con modestia. Eso es doctrina del Señor. Lo que voy a hablar es doctrina del Señor. Santidad, amor, fe, con modestia. ¿Qué es ser modestia? Tener una manera modesta de vestir y de dirigirte en la sociedad, con modestia. ¿Sí? Con santidad modesta. No exagerada religiosa, pero tampoco vulgar, sino modesta dentro de lo normal, dentro de lo que es justo, dentro de lo, como dicen, no con arrogancia, soberbia y egoísmo, y queriendo aparentar y queriendo demostrar que tienes más porque traes mucho oro, porque traes muchas perlas, porque traes el último carro, último modelo. Si eso está en tu corazón, dice el Señor, no, eso no entra.
Pero si no te hace daño al corazón, no hay ningún problema. Pero si lo haces con arrogancia, con soberbia, y que te crees mucho, que te crees más que el otro porque tú tienes más dinero en el banco, o eso, o aquello, estás bien fundido, mi hermano o mi hermana. No es por ahí. Entonces, las hermanas, por lo regular, tienden a tener más eso, al querer el material, el buscar el material. Hay mucho problema en ese aspecto, ¿ok? No tanto en el varón, pero mucho en la mujer sí, ¿ok? Nosotros no nos importa si traemos anillos, relojes, no nos importa. Mientras nos sientamos bien, a la mujer no, olvídate, es otro asunto. Espero que mis hijas crezcan y no tengan esa mentalidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice que nos va a hacer? Nos va a meter al fuego como el oro, no como el perico, como el oro, a fundirlo y a derretirlo. Porque es muy bonito cuando hablamos de que hay el bautismo del Espíritu Santo, ya me bauticé en agua y ya me bauticé en el Espíritu Santo, pero falta el bautismo en fuego, que es el bautismo del Padre. El bautismo en agua es el bautismo del Hijo, el bautismo del Espíritu Santo es el bautismo del Espíritu Santo, y el bautismo en fuego es el bautismo del Padre. Y el Padre nos quiere bautizar, nos quiere purificar, nos quiere sacar todo aquello que no le agrada a Él. Entonces, por eso hay un bautismo en fuego. Quema. Muchos dicen, ay, sentí el fuego del Señor, el bautismo en fuego. Ese es el Espíritu Santo. El bautismo en fuego son pruebas, son situaciones fuertes donde tienes que pasar. Es verdad que a veces se siente su presencia como fuego. Yo la he sentido, que baja un fuego líquido sobre el cuerpo de uno y viene desde la punta de las manos la cabeza y baja hasta abajo. Y quema, pero no duele. Es bonito. ¿Ok? Es una experiencia muy agradable. Eso es del Espíritu, no cabe duda. Pero el bautismo en fuego son pruebas bien fuertes, como pasó Job, como pasaron todos los que son siervos del Señor genuinos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nos quiere arrancar las impurezas que tenemos. A mí todavía me falta que me purifique un montón. Tengo muchas cosas que me tiene que quemar el Señor todavía. Yo creo que si viniera ahorita me quedo. La verdad, me quedo. Porque me falta mucho. A usted no, ¿verdad? Nomás a mí. Yo soy el peor de todos. Como dijo Pablo, soy el peor de todos. Pero todos los demás están puritos, ¿verdad? No hay ningún problema. Eso espero. Entonces necesitamos ser purificados por parte de papá. Por eso aquí dice que meteré en el fuego la tercera parte y los fundiré como se funde la plata. Y probarélos, ahí está la prueba, como se prueba el oro. Los voy a probar. Los voy a probar como se prueba el oro, o sea, fundido. ¿Queremos ser probados por papá? Yo sí, aunque duela. Pero ya sé, mientras sepa que es él que está tratando conmigo, órale, sí, claro que sí. Que es muy agradable, como le hace la historia de Job, mis hermanos. Nosotros con cualquier cosita luego queremos renunciar al Señor porque, no, cuesta mucho, duele mucho esto y el otro. A Job, le quitaron sus hijos, le quitaron todas sus propiedades, le quitaron todo lo que tenía. Y aún así, él decía, yo nací desnudo y desnudo volveré al Señor. No renunció al Señor. Sus amigos decían, oye, tú todavía sigues con el Señor. O sea, bien, mira cómo estás, hasta parece que traes lepra. Toda una sarna que le salió, que se le arrancaban los pedazos y con un ladrillo él se rascaba. Cosas tremendas que le estaban pasando. Y todavía sigues adorando a tu Dios. Si Él así lo quiere, ¿qué quieres que haga? Conocía al Señor. Sabía cómo, y sabía que estaba haciendo algo con él. ¿Sí? El diablo vino y se le dijo al Señor que pues cómo no lo vas a bendecir si le das de todo a este hombre, cómo no te va a servir, quítaselo. Dijo el Señor, ¿de veras? Sí, ¿quieres verlo? Quítaselo, vas a ver que aún así me ama. Vas a ver que aún así me va a seguir
conmigo. Quítaselo, pero no lo mates. No lo mates. Le pidió todo. Pero no lo mates. No toques su vida. Y Job se mantuvo fiel, firme, a pesar de la presencia del asiento del Espíritu. Se mantuvo. ¿Sí? Como testimonio para nuestra enseñanza nos sirve. De que así se acabe lo que se acabe a nuestro alrededor, mantengámonos firmes. Como le decía una persona,